siguiente capítulo es parte de una de las iniciativas más bonitas de Que Lee Podcast, nuestro club de lectura. Nos prometimos cumplir la misión de generar más lectores y construir mejores formas de leer en América Latina. Por eso, por los primeros 6 meses del año, brindaremos acceso gratuito a nuestro club de lectura titulado Este no es cualquier club de lectura. De verdad que no lo es. Puesto que hacemos actividades creativas como escribir, dibujar, conocemos la vida de los escritores a fondo para entender qué los llevó a explorar los temas que escriben y finalizamos con una sesión por Zoom en vivo con los autores hablando de sus libros. Si quieres realizar las actividades del club de lectura antes de escuchar este episodio, te invito a que accedas al enlace en nuestra biografía de Instagram en el perfil @nandanieves y @queleepod y formes parte de nuestro grupo de Telegram. Las grabaciones de nuestro club de lectura son inéditas y no nos privamos de nada. Así que escucha, disfruta y por supuesto, lee. Aquí va el episodio. Hello, hola a todos. Qué bueno tenerte a ti aquí, Michelle. Bienvenida a esta sesión de nuestro club de lectura. Ay, no, feliz de poder estar aquí con ustedes esta noche. Mira que estamos muy emocionadas porque nosotros llevamos este club de lectura desde hace 3 años y nunca habíamos leído crecimiento personal o autoayuda porque pues estamos más enfocados a la parte de ficción, novelas, etcétera. Y creo que nos lograste sorprender a muchos con tu libro, así que muchas gracias. Qué bueno, me alegro un montón. Michelle, Súper. mira, me gustaría comenzar este club de lectura en este formato. Yo te voy a hacer unas 10 preguntitas. Después de esas 10 preguntitas, pasamos a 5 preguntas del público y ya terminamos la sesión. ¿Te parece bien? Perfecto. Bien. Bueno, Michelle, te cuento que en este club de lectura nosotros hemos, digamos, convivido con tu libro por los últimos 20 días, hemos realizado un montón de actividades, hemos conocido más de ti escuchando podcasts, etcétera, hacemos actividades de escritura y todas estas preguntas nacen un poco de esas actividades y cosas que han comentado las lectoras y los lectores. Para empezar, antes de, digamos, ir hacia esas actividades, a mí me gustaría hablar de ti y que tú nos hables de ti. Por supuesto que te conocemos a través de esa autobiografía conceptual tan bonita que escribiste, a través de tus miedos, en donde se expone una cara que utilizaste para, pues, superarlos. Y voy a hacerte una pregunta que, entendiendo desde las filosofías, es una pregunta que digamos, nos hacemos todo el tiempo los seres humanos y siempre cambia. Y por eso quiero hacértela aquí, por más simple que suena, quiero que nos las contestes hoy en el 2024. ¿Quién es Michelle Poller? Wow, qué pregunta tan difícil de contestar. ¿Quién es Michelle Poller? Y como dices tú, siento que es una pregunta que uno la puede responder de mil maneras y como uno se sienta. En este instante me siento mamá, porque acabo de dejar a mi hijo bañándose con mi esposo y es lo último que tengo en mi cabeza. Así que si me preguntas quién es Michelle Poller, y eso es algo que no vieron en mi libro, porque cuando escribí el libro se pudieron dar cuenta una y otra vez que no era mamá, pero era un tema en mi cabeza. Era un tema de muchos ángulos, con muchas perspectivas, mucho cuestionamiento, obviamente. Uno nunca sabe antes de ser mamá si esto es algo para uno, si no, cómo se va a sentir uno. Y bueno, entonces vienen ahorita aquí a ver a otra Michelle, la Michelle que sí se convirtió en mamá, literalmente una semana después de lanzar mi libro. O sea, esta semana, bueno, o sea, fue así como que, y antes de lanzarlo, siempre era como que, pero ¿qué estás esperando? ¿Cuándo vas a buscar ese bebé y tal? Y yo decía, después de lanzar, a mí me gusta mucho el compromiso, entonces, ¿quién es Michelle Poller? Una persona muy comprometida, sobre todo con las cosas que me traen mucha pasión. Y yo dije, si yo voy a tener un bebé, me voy a comprometer y yo no quiero hacer dos cosas a la vez, lanzar un libro. Aquí les muestro mi libro que es tan importante para mí y a la misma vez tener un bebé que es algo tan importante también para mí. Entonces, bueno, soy mamá, soy emprendedora, algo que también, y más bien digamos empresaria, algo que no hubiese tampoco necesariamente respondido hace un año atrás. Tengo un año ya con mi membresía, créete lo que yo siento que eso me transformó de ser una conferencista, que era como yo me definía un año atrás, antes de abril 2023, pero después de abril 2023, que lancé Créetelo, ahora me defino también como empresaria, porque a partir de que abrí esa membresía, pues me tocó crecer mi equipo, ajustar. Ay, ¿por qué se me fue? Ya va, Aquí, ¿están ahí? estamos escuchando. Ok, Sí, sí, sí. se me fue como que las dejé de ver, pero aquí están. Ajá. Me tocó crecer mi equipo, ajustar toda mi vida a esto y convertirme en eso, en una empresaria real, donde ahorita, sabes, tengo tantos otros temas que atender relacionados a mi empresa, que ahorita es Créetelo, que me trae demasiada satisfacción, pero a la misma vez ha sido muy retador. También me convirtió en una líder, porque yo antes decía que yo tenía un movimiento, el movimiento Hello Fears, era algo más
como, bueno, es que hay mucha gente que sigue mi filosofía. Y el libro definitivamente ayudó a eso también, a que las personas leen todos estos conceptos, se relacionan y cambian el chip poco a poco y empiezan a vivir una vida, ¿sabes? Como con esa dosis de valentía. Pero entonces yo decía, no, tengo un movimiento. Y mi esposo se burlaba de mí, ¿qué movimiento? Ni qué movimiento. Tú lo que tienes son seguidores, lectores y tal. Pero ahorita, a partir de que, bueno, tengo Créetelo, ahora sí se siente un movimiento real. Somos más de 1000 mujeres alrededor del mundo con el deseo de emprender exitosamente, de ser escuchadas, de ser alguien, de impactar la vida de muchos. Y bueno, ahorita entonces yo estoy ahí al mando de esta nave que tengo que mantener a flote y eso ha sido un reto. O sea, esta cosa de emprender, definitivamente, los que están, ¿quiénes aquí son emprendedores? A ver, levanten la mano o escriban en el chat. Bueno, saben lo retador que es. Y cada emprendimiento es muy distinto al otro, pero sí, lo de ser speaker, que ser conferencista, que sigue siendo mi carrera de hoy en día y la amo. Y yo digo que yo voy a estar en tarima hasta el último día de mi vida, porque eso es lo que amo hacer con locura. Es parte ahora de lo que hago, pero no es todo lo que hago. Ahora también tengo esto y bueno, y también entreno speakers porque tengo esa pasión de que he aprendido tanto en los últimos 8 años yo en tarima que sentía que lo tenía muy por dentro y decía, yo necesito compartir esto, compartir todas estas herramientas, el mindset que he desarrollado, las estrategias, todo lo que me ha llevado a estar en tantas tarimas y a comandar la tarima con tanta confianza en mí misma que quiero ver otras mujeres, sobre todo hispanas, lograrlo. Entonces, ahora también tenemos Créetelo en Tarima, donde educo a personas que quieren ser speakers para que lleguen a ese nivel. Así que eso, o sea, eso es un décimo de todo lo que soy, pero espero con esto haberles dado algo un poquito distinto a lo que han venido leyendo de mí en el libro. Michelle, ¿en qué consiste Créetelo? Bueno, Créetelo es una membresía que me es difícil incluso de describir porque es un universo. Yo siento que cuando tú entras a Créetelo, tú entras a un planeta nuevo, donde la filosofía de vida es muy distinta, es desde la abundancia. Estamos acostumbrados a vivir en un mundo donde hay mucha competencia, donde siempre tienes que estar cuidándote, quién te va a robar tus estrategias, quién se va a aprovechar de ti, ¿sabes? Todas estas cosas y uno tiene que estar ahí como resguardándose y de repente entras a Créetelo y te vas dando cuenta poco a poco que sí existe un mundo donde la abundancia es el lenguaje universal, donde las personas están aquí porque quieren dar, porque quieren contribuir, porque te conocen y de una están pensando con quién la conecto, cómo la ayudo, qué cosa que yo traigo a la mesa le puede servir a ella. Entonces dices, wow, y de repente no es una, son muchas mujeres que empiezan a tener este mismo acercamiento, este mismo approach, y tú dices como que, ¿qué es esto? ¿Dónde estoy? Esto es real. Se siente muy surreal ser parte de una comunidad así, donde no solamente me tienes a mí como mentora, es un app, funciona toda una plataforma que funciona en un app, donde ahí tienes todos mis cursos, el curso de Venderte sin Miedo, donde yo enseño marca personal, que es todo lo que yo construí que me llevó a donde estoy hoy. O sea, desde la valentía que tienes que tener para exponerte, la autenticidad de cómo encontrarla dentro tuyo, que es una palabra tan cliché, pero ahí, o sea, yo siento que eso es algo que yo he podido dar mucho con eso, de que sacar al mundo mi voz como es, real. Entonces quiero que la gente saque su voz real porque yo veo el valor en eso, yo valoro mucho la autenticidad de las personas y me molesta cuando la filtran. Entonces me enfoco en ese curso en que tú de verdad veas para adentro, te abraces como eres y después tengas esa valentía y esas herramientas para sacarlo al mundo de forma que conecte con la gente correcta. Entonces, bueno, mi curso estelar, que es ese, Venderte sin miedo, está ahí, pero también el curso de la abundancia, que cuando la gente entra a Créetelo es lo primerito que les digo. Tienes que ver el curso de la abundancia, si no, no puedes ver más nada. Porque yo quiero gente con esa mentalidad, gente que venga a contribuir, a dar, a nutrirse, más que a sacar, ¿sabes? Como que, no, esto es una comunidad. Entonces, bueno, todos mis cursos, el curso de storytelling, que storytelling es de las mejores cosas que he podido lograr yo para comunicar mensajes, como ven en el libro, no hay un mensaje sin una historia, que es lo que hace que conecte. Entonces, enseño cómo yo logro esas historias que conecten, bueno, el curso de cómo hacer un proyecto de 100 días, entonces como que ahí tienes toda mi mentoría, me conecto 2 veces al mes con todo el mundo que es parte de Créetelo para que me hagan sus preguntas. Entonces me doy cuenta que la pregunta de una, muchas se la estaban haciendo o ayuda de varias formas a muchas de las que están conectadas. Entonces no es necesariamente uno tiene que preguntar,
sentir que sacó demasiado de cada sesión. Por ejemplo, en sesiones reviso post y los critico de cómo yo hubiese hecho mejor ese post, entonces ya la gente va aprendiendo cómo pienso yo y esto. Otros de cómo hacer tu mensaje, el mensaje que tienes por dentro, cómo sacarlo y que todo tu contenido responde a ese mensaje. Bueno, o sea, esto es como un glimpse de lo que hay dentro de Créetelo, pero lo más lindo de todo, que es lo que la gente me dice, es la comunidad, porque estamos en todo el mundo. Entonces son mujeres hispanas alrededor del mundo, todas tienen su chat donde te conectas con la gente de tu propio país y tenemos reuniones mensuales, presenciales, donde la gente se conecta y ya sabe, ah, mira, esta hace esto, esta hace esto, esta hace esto. Entonces básicamente es como un marketplace donde el que entra aquí, mira, sale con el que le hace el website, el que le hace el copy, el que le hace el diseño, el que le hace las redes, el que le hace terapia, la coach, y hacen muchas, muchas colaboraciones. Entonces, como que es un crecimiento inevitable, pues, para los que están adentro. Y ver eso ha sido para mí impresionante porque tomó vida propia. Y ya créetelo, por más que lo fundé yo, no depende 100% de mí. Los eventos se dan orgánicamente, la gente siente que esta marca les pertenece, que es de ellas. Y eso ha sido muy lindo presenciar porque ahora sí tengo un movimiento. Genial. Michelle, algo que hablas, que digo que es algo de lo más resaltante de tu identidad, es tu voz, ¿no? Eres una gran comunicadora y justo aquí escribí que ejerce muy bien el storytelling, desde la oralidad y con una infinita ejecución. En estos días escuché el video de tu visita a Venezuela y bastante conmovedor, veo la reacción de las personas. Sin embargo, digamos que la oralidad y la escritura siguen reglas muy diferentes. Y cuando estuve leyendo tu libro, mencionaste que el primer libro que leí completo es este de Hola Miedos, ¿no? De por sí creería que los libros son un recurso para trascender un mensaje, como es el caso de Hola Miedos, pero también puede ser un proyecto que te dé un aliento o también que te lo quite, porque presenta pues un reto en sí mismo. Con esto en mente, ¿qué te llevó a ti a pasar de esa oralidad a escribir un libro? Bueno, lo que más quería era democratizar todos estos conocimientos, estas herramientas y estos conceptos, porque yo tengo, ¿sabes? Ese placer de ir a hablar a conferencias y tal, a compañías, pero no mucha gente tiene la oportunidad de verme. Solo si trabajas en una de estas mega corporaciones, viviendo en Estados Unidos, porque casi el 100% de mis charlas se dan aquí, en inglés, ¿sabes? Como que cumples con unas cosas muy específicas, solo ahí vas a poder ver mi charla. Y yo decía, esto es una lástima que se quede en solo las personas que me pueden ver. Y claro, me han visto, he estado en escenarios de 30.000 personas, de 50.000 personas. Chévere, pero no es suficiente. Yo quiero llegarle a millones de personas. O sea, en el mundo somos muchos. Siento que sí podríamos vivir en un lugar mucho más valiente y más auténtico y eso eliminaría mucho de nuestros problemas. Entonces, digo, si la gente se atreviera a priorizarse, a perseguir sus propios sueños, a tener esa valentía de speak up, de hablar y decir, no, mira, o sea, yo necesito esto, yo quiero esto y saber cuáles son sus reales y se atreven a perseguirlos. Yo siento que, wow, viviéramos en un mundo tan más pacífico porque habría menos resentimiento, menos competencia, menos escasez. Entonces digo, todos estos conceptos necesito sacarlos al mundo y la mejor forma es a través de un libro. Claro, mi Instagram también lo hacía todo el tiempo, pero digo, ¿qué pasa si a un libro y ese libro hace, como yo defino, boom? Boom es que le llegue a la mayor cantidad de personas y que realmente los impacte. Entonces, ya tenía varios, ¿cómo se llama? Editoriales atrás mío que querían publicar mi libro y tal, y yo no sabía cuándo era el momento perfecto. De hecho, apenas terminé el reto de los 100 días, llegó una editorial grande, hola, queremos hacer tu libro. Y yo me emocioné tanto porque me lo imaginé muy colorido, muy visual, pero no tenía realmente profundidad, porque yo no había llegado a profundidades. Yo solamente había enfrentado 100 miedos, pero no me había dado el chance de llegar más profundo y entender realmente los patrones que hay debajo de todos esos 100 miedos. Y de verdad que necesité esos 5 o 6 años, no sé cuánto me demoró, al final decir, ahora sí estoy lista. Y me acuerdo un día que dije, voy a escribir, no tengo ni siquiera una editorial en este momento, una conversación con ninguna editorial, yo voy a escribir cuáles son esos 10 capítulos que yo pondría en un libro. Y entonces ahí empecé los distintos 10 miedos que nos detienen a la hora de alcanzar nuestro potencial. Y empecé con la sociedad, porque a mí me revienta las personas que por miedo al que dirán, seres cercanos a ellos, no cualquier persona, no los haters, sino seres cercanos a usted, a ellos, pues,
por ese miedo, dejen de perseguir sus sueños, dejen de mudarse a las ciudades que es en verdad donde quieren vivir, dejen de hacer las carreras que quieren hacer porque no quieren decepcionar a su familia. O sea, sobre todo las personas que venimos de comunidades cerradas, yo vengo de una comunidad cerrada en Venezuela, podemos identificarnos con eso, no queremos decepcionar, no queremos ser los raros, pero vi a mi alrededor demasiadas personas casarse antes de tiempo con personas equivocadas, tener hijos antes de tiempo, por presión, mucho era por presión. Entonces dije, el miedo a o sea, la sociedad es eso que nos limita. Y ahí dije, el miedo a mostrarnos como somos por los haters que van más allá de nuestra comunidad. Ok, el miedo al rechazo, el miedo al fracaso. Y ahí empecé. Entonces ahí dije, tengo un libro y ahí es donde empecé yo a escribirle. Bueno, le escribí a mi agente literaria y de ahí ella pichó este libro a las distintas editoriales y empezó la conversación. Pero hablando de la diferencia entre dar una charla y contar esto versus escribirlo, para mí el reto más grande es que cuando yo doy las charlas tengo mucho apoyo visual de videos. Entonces, gran parte de mis historias las cuenta, mientras yo te las narro, las vas viendo en la pantalla y complementan muy bien. Y yo decía, ¿cómo les cuento a la persona la historia de saltar del risco para abajo sin que me estén viendo en el risco? ¿Cómo cuento, no sé, que probé la ostra sin que se mueran de la risa mientras yo la estoy vomitando de fondo? Entonces, como que tenía ese reto de cómo lo hago sin esa ayuda visual. Entonces ahí acudí a otros formatos en la parte escrita. Me gustó mucho, me gusta romper las reglas. Entonces también yo no me gusta inspirarme en otras cosas. Por eso trato incluso de ni leer libros, de ni buscar research, ni cosas, o sea, cosas así, para yo buscar todas las respuestas dentro mío. Y siempre me pregunto, no es cómo lo están haciendo los demás, es cómo lo haría yo, sin ver referentes. Entonces, ahí fue que dije, no, ¿qué pasa si salto del capítulo 1 al 10? Que les sugiero esto. ¿Qué pasa si les digo que no tienen que leerlo en orden? Porque a mí no me gusta el orden. Toda la parte de hacer los ejercicios, de hacer los quotes, las frases en grande, en color, para que la gente tenga una razón para tomarle foto al libro una y otra vez y ponerlo en Instagram. Como que pensaba todo lo que me gustaría a mí de un libro y eso es lo que le fui poniendo ahí. Fue un reto lindo. Estoy acostumbrada al reto de ser creativa en distintos formatos. La primera vez que tuve ese reto fue cuando estaba en la agencia de publicidad trabajando como directora de arte y me piden que saque como comerciales de radio. Y yo me quedé como que no entiendo. ¿Por qué me están pidiendo a mí comerciales de radio? Yo soy la directora de arte. O sea, no entiendo. En el radio no hay arte, no hay visual. Y me dicen, tú se supone que eres del departamento creativo, sé creativa. Y dije, wow, qué reto ser creativo en la parte auditiva nada más. Entonces, y me di cuenta que lo pude ser. Y dije, no, si yo puedo ser creativa con audio, sin nada de visuales, puedo ser creativa como sea. Entonces, bueno, ese fue el reto, pero me encantan los retos creativos. ¿Cuánto tiempo duraste escribiendo el libro? Bueno, yo digo que el libro es mi bebé porque me demoró 9 meses escribirlo. Me acuerdo que firmé con esa editorial como en julio y lo tenía que entregar a principios de abril, una cosa así. Entonces tuve esos 9 meses donde me acuerdo que escribí intensamente al punto que mi esposo me dijo, no te doy permiso de hacer más libros. Esta es la última vez en tu vida que hiciste un libro porque te perdí por 9 meses. Me acuerdo que, por ejemplo, nos íbamos a esquiar y él se iba a esquiar y yo me quedaba en la cabaña escribiendo y yo era tan feliz. Lo importante es que yo era muy feliz escribiendo, cosa que no me imaginé que iba a ser. Y yo pensé que esto iba a ser más bien tedioso. Yo que nunca había escrito, más que un post. Yo decía, no, esto me va a fastidiar tener que escribir. ¿Y qué pasa cuando todavía me falten, no sé, me habían dado como 60.000 o 70.000 palabras que tenía que entregar? ¿Qué pasa cuando ya lleve 30.000 y me falte el doble? Me voy a volver loca. Y la verdad me lo estaba disfrutando tanto que no quería que se acabe. Me acostaba pensando en el libro, me levantaba pensando en el libro. Lo más difícil era que no tenía tanto con quién validar en el día a día, porque, por ejemplo, mi esposo, cuando yo le leía, yo estaba muy emocionada de que, wow, escribí esta página, me parece que me quedó genial, y se la leía y se quedaba dormido, porque siempre se la leía en la noche y él estaba mega cansado y se quedaba dormido. Y entonces yo decía, ese era mi mayor reto era eso, porque decía, cónchale, me esforcé tanto, quedó tan lindo, y para que te quedes dormido. Entonces, tener que yo validarme a mí misma, decirme, ok, no necesito validación de nadie, confío en que esto está espectacular y si alguien aquí es mi audiencia, soy yo, no él. Yo le estoy escribiendo esto a la Michelle de antes de sus 25 años, antes de enfrentar sus miedos, la que necesitaba un role model de verdad, valiente, pero con miedos, alguien real.
y Adam no es. Entonces, bueno, ese fue uno de los retos, pero bueno, me validé yo solita. Y después mi psicóloga. Tuve una psicóloga muy buena que la nombro al final del libro y varias veces donde yo le mandaba a ella el capítulo y ella me mandaba con más preguntas mucho más profundas. Me decía, ¿qué te hizo sentir esto? Y yo, wow, aquí hay una historia buenísima. Yo le agregaba eso. ¿Cómo reaccionó no sé quién a esto? ¿Sabes? ¿Qué hubieses hecho si no hubieses logrado esto? Y yo, wow. Entonces esas respuestas me encantaban, tenía muy buenas conversaciones con ella. Entonces, y mi editora, Grace, siento que tuvimos una química espectacular, que de hecho si hago otro libro, la contrato a ella nuevamente porque ella es una americana, 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 y ver que no me cambiaba mi texto ni mi escrito y me dejaba mi esencia ahí, me dio mucha confianza en mí misma de que lo estoy haciendo bien. Qué bonito eso. Y mi pregunta que viene va conectada a esa, porque tu proyecto empezó como algo dirigido al público anglosajón. Y pues cuando pensamos digamos, escribir en inglés, pensar en inglés o, digamos, dar un mensaje en inglés, tienes que pensar en muchos más aspectos del lenguaje, sino conectar también con aspectos culturales que lo diferencian mucho pues, el público que habla español. A mí me gustaría que tú nos contestaras que, así como hay una diferencia cultural, ¿has visto un contraste en el sentido de que los miedos, sin importar el idioma, son hechos universales? Bueno, eso es lo que a mí más me ha sorprendido, que ni siquiera el idioma, o sea, no hay barrera cuando se habla del miedo y para mí eso fue una gran sorpresa porque cuando yo empecé a dar charlas, yo empecé, ok, en Estados Unidos, una cultura que no es mi cultura, pero al no ser mi cultura me ha ayudado también a descifrarla, porque a veces la misma cultura de uno no la descifra porque ya vives ahí, no lo notas, pero cuando eres como la alien en otro lugar, empiezas ya a ver muchas más cosas. Entonces pude entender los americanos, trabajé con americanos, tuve mis profesores americanos, pude entender esos patrones y pues creé mis conferencias para ellos y me sentía muy cómoda con eso. Pero de repente, por ejemplo, me llamaron a dar mi charla en Roma, de repente me llamaron en Israel, donde todo el mundo va al ejército. Y yo decía, o sea, mis miedos son un chiste al lado de esta gente que aquí todo el mundo a sus 18 años va al ejército y pelea, o sea, imagínate. Entonces, que me daba miedo, yo estaba, la vez que presenté ahí estaba chorreada, o sea, era temblando del miedo. Yo decía, esto va a ser un chiste para esta gente. Y ver que la gente lloraba en mi charla, se relacionaba con el miedo, porque cada uno se lo piensa en ellos mismos. Nadie está pensando en mí y en mis miedos, sino en sus miedos. Luego me tocó darla, por ejemplo, en Polonia, donde nadie, o sea, nadie se reía, nadie levantaba la mano. Yo decía, ¿a quién le ha pasado esto? Y nadie levantaba la mano. Y yo decía, esta gente debe ser que no entiende inglés o qué, no entiendo. Y después se me acercaron a decirme es que acá no está bien visto levantar la mano. Acá no está bien visto preguntar, acá no está bien visto reírse, es como si me estuviera burlando. Preguntar significa que no sé y que entonces soy ignorante. Entonces yo dije, ¿what? Y yo odiándome durante toda la charla pensando que esto ha sido terrible y la verdad es que no era mi culpa, era ellos. Entonces, pero todos resonando. De repente me llamaron para hablar ya no de idiomas o culturas, sino industrias. Me llamaron a hablarle a puros dueños de gimnasios. Y yo decía, ay, Dios mío, ¿qué me traen a mí, una firifiri flaquita, a hablar aquí a puros lugares, o sea, pura gente así, ¿sabes? Como que súper fuerte, no sé qué. Y la gente era fuerte así, pero llorando con la charla. Y yo, como que, wow. O de repente me trajeron a hablarle en Texas a puros hombres en la industria petrolera. Una audiencia 100% de hombres americanos, white, ¿sabes? Así, viejos. Y yo veía esa audiencia y me trajeron como un experimento, me lanzaron a mí así, toma, ve y habla, va, y se escondieron detrás de la cortina a ver qué pasaba. Y, o sea, la fila de hombres para hablar conmigo después, a confesarme, el impacto que tuvo esas palabras en ellos, me dijeron los organizadores, nunca habíamos tenido una fila de personas para un speaker, nunca, o sea, gracias. Entonces ya veo que esto es para todas las edades, todas las industrias, todos los idiomas y culturas. Incluso la charla que doy hoy en día es la charla que construí para niños de colegio. Me di cuenta que los adultos resonaban más con la charla que construí para niños que con la de adultos, porque tiene muchas más historias, más visuales, es más divertida y conectan con eso. Entonces, en vez de darle la de adultos, ya les doy la de niños y les encanta. Y después el comentario que me dicen es, "¡Ah! Deberías dar esto a niños". Y yo, sí, ya la he dado a niños también. Entonces, hasta los niños de chiquitos, de 12 años conectan de la misma forma. Entonces sí, el mío es muy universal. Qué bonito, qué bonito. Y qué increíble que uno como adulto conecte más con la historia de niños sin saberlo, ¿no? Em, Sí. perdón.
Michelle, yo veo el miedo o el tema del miedo como algo como la química. Y es que en la química cuando tú tienes, digamos, un catalizador, lo que hace ese catalizador es que reduce esa energía de activación. Pero reducir naturalmente esa energía de activación es complicado, no es fácil. Necesitas mucho trabajo para llegar ahí y que pase la reacción. Cuando leo tu libro, que está hermosamente trabajado, veo que cada capítulo es como un capítulo de donde vas de 0 a 100. O sea, de donde ese miedo empieza y ese miedo se supera. Pero en fines, digamos, ya prácticos puestos fuera del libro, entiendo que para todas las personas, y ya me dirás qué piensas tú de esto, eh, dar ese siguiente paso o sea, empezar a hacer algo, tiene una energía de activación que es enorme y que mucha gente, como tú lo dices en el libro, se queda en esa sala viendo Netflix sin abrir una sola puerta. A mí me gustaría preguntarte en esta vez, ¿qué hizo que Michelle hace años quisiera o superara esa energía de activación para empezar este proyecto de los 100 días? Wow, a ver, ¿qué hizo que ay, sí fue un salto bien grande? Porque de verdad que sí pasé de no solamente vivir en la zona de confort, sino querer comprobarme a mí y al mundo que es posible ser exitosa en la zona de confort. Yo ya estaba muy como consciente de que yo vivía en mi zona de confort, me lo recordó todo el mundo a mi alrededor, sobre todo saliendo de mi casa, saliendo de Venezuela, conociendo gente muy distinta a mí, se daban cuenta, me lo decían. Y yo igual decía, yo no tengo que salir de la zona de confort, yo no me tengo que incomodar, yo quiero una vida cómoda y voy a demostrar que es posible lograr el éxito. Y lo demostré en el sentido de que el éxito que la sociedad espera de ti, sí lo puedes cumplir en la zona de confort. Porque sí, ya estaba casada y bien, estaba ya graduada con honores de la universidad, en un muy buen trabajo, o sea, sí estaba logrando cosas. Incluso hay gente que se me acerca y me dice, pero para mí tú siempre fuiste valiente. Claro, para cada quien el miedo es muy personal, pero estaba de todas formas yo en mi zona de confort. Y la verdad es que fue esa canción que yo escribo ahí de I Lived, de One Republic, que lo que describía me hizo darme cuenta que no estaba viviendo, que yo sí estaba pasando por la vida, pero no tenía emociones fuertes y que yo no me sentía así alive, viva, como que, y por más que yo me vaya de viaje, por más que yo viva en Nueva York, por más que yo me case, por más que yo experimente todas esas cosas que se supone que te traen esa euforia, esa felicidad máxima, no me permitía como sentirla, porque es que cuando no te permites el fracaso y no te permites como que, ¿sabes? El dolor, tampoco llegas a permitirte ese pico de felicidad. Siempre tratas de mantenerte a ti acá, 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 acá. Entonces puedes bajar un poquito, ah, qué triste, y puedes subir un poquito, ah, qué feliz, pero feliz. Y de repente cuando empecé a enfrentar los miedos y todo eso, dije, wow, estoy dispuesta a perderlo todo, básicamente, pero quiero vivirlo todo. Entonces, así no quiero vivir así, quiero vivir acá. Entonces, de hecho, un comentario que me hizo una psicóloga una vez, que yo le dije, ¿por qué me cuesta tanto hacer dieta? ¿Por qué me cuesta tanto hacer ejercicio y limitarme a mí misma? Como que ponerme esto, no sé, estas disciplinas, me cuesta demasiado. Me dice, Michelle, porque todo el mundo vive acá, así, y su vida es así. ¿Y tú vives acá? O sea, claro, después, esta ya la vida que tengo hoy en día, me dice, es acá. O sea, me dice, yo nunca había visto a alguien vivir al máximo como tú. Todo lo que tú haces en tu vida es al máximo. Como que tú no tienes rutina porque te la pasas viajando. Si viajas, tienes que ir al mejor hotel, al mejor destino, hablarle a miles de personas. Como que vives una vida muy insuperable. Entonces, para ti, hacer ejercicio o algo que es normal, la bajada es muy grande. Entonces, por eso te cuesta tanto. Entonces, me pareció muy interesante ese concepto de, wow, es verdad, desde que empecé a enfrentar mis miedos y todo eso, ya no me permite una vida mediocre. Ahora tengo que vivirlo todo al máximo. Y literal, cada cosa en mi casa la tengo que amar. Cada comida que me como la tengo que amar. Entonces, siempre es como que, ¿cómo vivo mi mejor vida en cada segundo de mi vida? Genial, genial. Bien, o sea, después de que superaste esa energía de activación, ya te quedaste allá arriba porque no hay forma de bajar. De ser, Sí. ¿cierto? Así. Genial. Em, encontramos a lo largo de este libro mentores, ¿no? A lo largo de tus miedos, desde profesores, maestras, referentes, esposo, ahora entendemos que también tu hijo en este momento. ¿Qué papel juega para Michelle las relaciones personales y el apoyo emocional en el proceso de enfrentar tus miedos? Bueno, de verdad que es algo que me siento demasiado afortunada de contar con eso. Y sí, es un reto cuando alguien me pregunta, ¿qué hago si mi esposo no me apoya? O si mi círculo no me apoya, o si mi mamá no me valida, más bien me cuestiona, o sea, como que, o sea, dudan de mí, la gente a mi alrededor, y me da mucha lástima porque sí siento que es importante y que
¿sabes qué? Siento que si no lo tenemos que buscar. Entonces, que eso también puede ser una meta de vida, proponernos encontrar ese círculo de personas que nos rodean, que nos sienten a nosotros merecedores de una vida exitosa y que nos van a empujar en ese camino. Entonces yo, gracias a Dios, tengo mi esposo que desde el principio siempre ha sido muy supporter, como que me ha apoyado en todo, y me ha empujado y me ha retado a ser mi mejor versión porque él quiere no solo lo mejor para él, pero lo mejor para mí. Y no está empujando porque a él le conviene esto, no, es porque él dice, ¿qué es lo mejor para ella? Yo quiero que Michelle sea fuerte, yo quiero que Michelle sea resiliente, yo quiero que sea independiente por ella misma. O sea, incluso cosas que ni a él le convienen, pero igual, ¡pum! Entonces, ¿sabes? Eso me ha ayudado mucho porque él no me permite defraudarme. Cada vez que yo estoy en el camino incorrecto de que, mira, sabemos aquí que no es el camino correcto, pero es que definitivamente no quiero ir por el otro porque me aterra. Él está ahí para, ¿sabes? Retarme desde el amor, pero de verdad retarme, o sea, me dice cosas muy fuertes incluso, o sea, me dice, Michelle, si tú haces esta decisión, yo voy a dejar de apoyarte a ti en tu emprendimiento, en Hello Fears, en Créetelo, no es lo que tú predicas. Entonces, en el momento que tú tomas esa decisión, me pierdes a mí como tu seguidor. O sea, ya, o sea, todo lo que tú dices ya no lo puedo creer. Entonces, yo no voy a apoyar algo que no creo. Entonces, ¿sabes? Es ese accountability de que ya no solo lo hago por mí, lo hago por él y lo hago por la comunidad de personas que me ven como un referente, que tengo que entonces yo constantemente elegir el crecimiento antes de la comodidad, en las cosas que obviamente valgan la pena y hagan sentido con mi crecimiento y mi versión del éxito. Claro. Y Michelle, entre letras voy a parafrasear y transformar algo de tu libro, que es que tú dices que hay que enorgullécete de ti, y yo lo puse, enorgullécete de contar tu historia, porque pues se combina con algo, con ese miedo o esa idea personal desde la escritura. Tú lo haces esto, para mí, tú cuentas tu historia desde un género, pues autoayuda, crecimiento personal, pero también aplicas algo que llamamos autobiografía conceptual, ¿no? De que tú cuentas la historia o una parte de tu vida, volviéndote bastante vulnerable a que la gente te lea, a que la gente vea las complejidades de Michelle, ¿no? Y sabemos y entendemos que la vulnerabilidad trae grandes logros, pero en este caso a mí me gustaría que tú nos contestaras lo opuesto. ¿Cuáles son los grandes retos de hacerse vulnerable? Bueno, uno de los retos grandes que creo que se pueden identificar es las personas involucradas. Cuando quieres contar tu historia personal, pero eso involucra a otros, a unos terceros, que no necesariamente ellos quieren, ¿sabes? Que su identidad o su parte vulnerable de su historia salga a la luz. Entonces, para mí, tener a Adam de mi lado a la hora de decir, voy a contar esta historia vulnerable sobre nuestra relación o sobre ti o la diferencia entre tú y yo, ¿sabes? Pero lo hago por un bien mayor y que conecte con eso. Esto es por un bien mayor. Si yo cuento, si yo me lo quedo, nadie tiene por qué saber. Si yo lo cuento, miles de personas van a impactar su vida positivamente. Entonces, como que nos ponemos a la merced de ese bien mayor que al final es nuestro propósito y vinimos a este mundo a cumplir un propósito, no a quedarnos todo por dentro. Pero también, por ejemplo, mi mamá, como saben, hablo de mi mamá, de los miedos, de los traumas. Entonces, fue también retador desde el comienzo de mi vida pública que la gente me empezaba a preguntar en las entrevistas, ¿de dónde vienen los miedos? Y cuéntame de tus papás, ¿te criaron así? Y yo, bueno, sí, mi mamá me crió miedoso y mi mamá, que Michelle, te quiero matar. O sea, al principio fue muy duro en ella porque ella aparte es psicoanalista, tiene sus pacientes, no se supone que ni siquiera tenga una vida pública y yo la he hecho a ella pública porque yo le digo, yo soy pública, muy pública en el sentido de que yo sí expongo mi vida, porque yo puedo ser muy famosa o lo que sea, pero no exponer mi vida personal, pero ese no es mi caso, sí lo expongo por ese bien mayor de que no, cuento estas historias de relaciones con mi mamá, con mi papá, con mi hermano, incluso con mi hijo, con mi esposo, porque sé que tienen beneficios a muchas personas. Y entonces ha sido retador. Eso, que hoy mi mamá me pide, Michelle, vamos a este lugar, pero por favor no postees conmigo. Y yo, ma, tengo que poner esta historia, está demasiado buena, ¿sabes? Es demasiado profunda. Entonces, bueno, ser vulnerable, eso es lo más difícil y sé de mucha gente a mi alrededor que tiene historias muy, muy poderosas y no las pueden contar porque involucra a sus padres y no los deja bien parados. Pero yo sé que ayudarían a miles de personas si se atrevieran a contarlas, pero es muy retador. Entonces, eso. Y lo segundo es el diálogo interno tuyo que te dice que vas a quedar mal si admites algo negativo tuyo.
Entonces, por ejemplo, admitir que no me fue bien en una charla. Si no me fue bien y la gente, y era una charla muy importante y ya yo hice mucho, ¿cómo se dice? Lo enaltecí mucho, esa experiencia antes de hacerla. Dije, voy a hablar acá, no saben la emoción, van a ver no sé cuántas mil personas y de repente hago el evento y algo no sale bien. ¿Cómo me siento yo? Tengo dos opciones. Ya yo conté que iba al evento, ya mi audiencia está esperando el resultado. Puedo simplemente mostrar unos stories de lo cool del evento y no hablar de la realidad de lo que yo pasé, o puedo ser totalmente honesta y ahí es donde entra esa voz que te va a decir, estás loca, no cuentes la realidad, porque entonces se supone que tú eres profesional, pero te pasó esto, entonces ya no te van a contratar, vas a quedar mal, la gente va a dudar de ti, si en verdad eres profesional o no, todo eso. Entonces es combatir esa voz que siempre la voy a combatir y siempre lo voy a ganar yo, porque ya yo lo puse a prueba y comprobé que cada vez que uno cuenta la historia real, por más vulnerable, por más embarrassing, como vergonzosa que pueda llegar a ser, siempre es la historia que más va a conectar, más empatía va a generar, más lealtad va a generar con la gente que te lee. Entonces, a partir de ese momento, la gente se hizo más cercana a ti. Hay un dicho que me gusta de Brené Brown que dice, no se puede odiar de cerca. Quiere decir que entre más cercano eres a alguien y más conoces la realidad de esa persona, más difícil se te va a hacer odiarla. Y es muy fácil odiar de lejos. Por ejemplo, cuando dices, ay, es que los latinos, por ejemplo, los latinos son de lo peor, una persona que no es latina, ¿no? Hasta que empiezas a conocer a los latinos. Y ya no son los latinos, ahora es María que te ayudó cuando necesitabas no sé qué, Juan que, sabes, te dio el contacto, no sé qué, o sea, ya te acercas a ellos, ya no los puedes odiar. Entonces, como que siento que esa frase me ha ayudado mucho a acercar a las personas a mí, porque entre más cerca las tengo de mí, menos las puedo, como que menos se van a alejar en el momento que yo haga algo que no está bien. Somos humanos, voy a hacer cosas que no están bien, algún día voy a decir algo y voy a herir a alguien con lo que dije y después puede que me arrepienta y la gente me va a perdonar porque me conocen demasiado bien, me tienen muy cercana a mí y eso es lo que yo llamo las marcas perdonables. Entonces, cómo crear una marca perdonable siendo muy cercano a las personas, siendo muy real, siendo muy vulnerable y entendiendo que somos humanos y nos podemos equivocar y que cuando eso pase, mostrarlo a la luz también. Qué bonito, Michelle. Conectado esto con la idea de los proyectos creativos, ¿no? Porque mucha gente tiene mil ideas fabulosas y creo que, me imagino que en tu comunidad lo ves mucho y lo enalteces, pero muy pocas son las personas que se atreven por miedo a. Y esta pregunta vendría conectada a ¿cuál es esa opinión que tú tienes sobre la relación entre el miedo y ejercer la creatividad? O sea, ¿crees que ese miedo que nos da ser creativos, hacernos vulnerables por medio de estos proyectos creativos, puede ser un obstáculo para la creatividad? Claro, porque la creatividad, ¿qué es la creatividad? Es lo nuevo, es lo innovador. Lo creativo es lo que no viste antes. Si todo el mundo está haciendo el mismo reel, donde todo el mundo contesta la misma pregunta o hace la misma bailecito, ahí no hay creatividad. Entonces, y ya sabes que hacer reel, cuando ese bailecito con esa musiquita le va bien, es un espacio seguro para simplemente hacer algo que puede que esté fuera de tu zona de confort, pero no vas a causar gran impacto con eso. Nadie va a decir, wow, qué creativo, porque ya todo el mundo lo está haciendo. Estás más bien siguiendo un trend que ya existe. Entonces, lo creativo es hacer algo innovador, algo que nadie ha hecho. Y si nadie lo ha hecho, no tienes el comprobante de que eso va a resonar, de que eso va a tener éxito. Entonces, estás tomando un riesgo con los ojos tapados. O sea, tú dices, tuve esta idea, voy a confiar en ella, me voy a dejar caer así como al vacío con esa idea entonces hay que tener demasiada valentía para ser creativo, porque nada te dice que es creativo hasta que lo sacas y el mundo te dice que es creativo. Tú en tu mente muchas cosas pueden parecer creativas y la sacas y de repente no resonó y tal, pero de repente una la pega durísimo y te tocó confiar en ti y cuando ves que a la demás gente le gusta y dices, wow, sí hice algo innovador, porque si no, no tanta gente hubiese resonado con él. Entonces a mí misma me sorprende cuando yo pongo algo que a mí se me ocurrió, lo pongo y de repente demasiada gente resuena con eso y digo, wow, si fue creativo esto. O sea, el mundo me lo acaba de comprobar, pero tomé un gran riesgo, como por ejemplo cuando yo saqué Créetelo. O sea, saco una membresía
sin tener casi referentes de membresías de este estilo. Digo que una de las cosas que la va a diferenciar es mi cercanía con las personas, sin haber personas. Simplemente yo dije, bueno, yo me voy a arriesgar a esto. Saco esto y de repente mi expectativa era que se unan 100 personas en el lanzamiento, que fue abril del año pasado, y se unieron 600 personas. O sea, mi meta del año eran 300 y en un lanzamiento se superó. Entonces, y cerré el año con más de 1000. Y eso sí, para mí fue como que no me lo puedo creer. Pero el riesgo que yo tomé, el miedo que me dio sacar Créetelo, aparte es una membresía con un costo alto, donde, ¿sabes? La mayoría de las personas hispanas sacan sus membresías, más que nada Patreon. Yo misma tenía un Patreon que era de 5 a 10 dólares. Saltar de ahí a lo que cuesta Créetelo, que son 97 dólares al mes, me da un miedo. Era como lanzarme a un edificio para abajo. Porque ¿qué pasa si nadie se une? Ese es lo que uno se pregunta. Si nadie se une, hice todo esto para nada, aparte quedo mal, no, da pánico, pero lo saqué y la cantidad de personas agradeciéndome. Y me dicen, Michelle, en un mes en Créete lo pagué 2 años. O sea, lo que generé en un mes solamente por las conexiones, es por los clientes que me vinieron, porque claro, o sea, gente que entró y se expuso de una vez para poder capitalizar esto. O sea, ya se pagaron 2 años de Créetelo, ¿no? O sea, una persona entra y me dijo, yo no tenía cómo pagar el primer mes. El segundo mes no me pasó la tarjeta, tuve que pedir prestado. Me dice, el tercer mes el dinero dejó de ser un problema para mí. Tengo 17 clientas de consultoría dentro de Créetelo, o sea, y ya se convirtió en speaker esta persona y todo sobre el éxito. Digo, wow, o sea, en menos de un año la gente logró cosas muy increíbles que digo, wow, sí valió la pena confiar en mí misma y lanzar esto al mundo, esa creatividad. Bonito. Michelle, en esta comunidad aquí hay mucha gente creativa, de hecho mucha gente escribe, ¿no? De eso trata nuestra comunidad, de escribir, de leer, de generar cultura a partir de la literatura. Y a mí me gustaría que nos dieras 3 consejos para personas que quieren aventurarse a escribir, bien sea su historia o cualquier historia, y el mío los paraliza. Wow, ok. Primero hay que combatir ese síndrome del impostor y esa vocecita que nos decimos, ¿quién soy yo para escribir esto? Eso es lo primero, porque esa es la primera cosa, la primera barrera a la hora de escribir, que tú dices, yo quiero escribir sobre este tema, y después dices, ¿quién soy yo? Por ejemplo, yo antes de escribir de los miedos, pude haber pensado, yo no soy una psicóloga para estar hablando de esto, yo no estudié, no hice un research, como por ejemplo, si mi role model, mi modelo a seguir es Brené Brown, ella es researcher, o sea, ella hace puros estudios, entonces yo me pude haber comparado con ella, decir, yo no hice un estudio, o sea, entonces quitarme validación a mí, validez a lo que yo traigo a la mesa, entonces es dejar la comparación a un lado y pensar qué sí traigo yo a la mesa, ¿verdad? Y entonces como que validarte a ti, aunque nadie te esté validando. Y de verdad, o sea, una de las cosas que más me enfocaría yo es en decir conceptos propios basados en historias propias. Si tú tienes tus propias experiencias para contar, no las minimices. Yo más bien hago todo lo contrario. Yo de la historia, y eso siempre me lo dicen, de la historia más estúpida de que me fui a hacer las uñas en Vietnam y no me estaba gustando como me lo estaban diciendo y me paré y le dije que no, que yo no iba a pagar por eso. Esa historia tan tonta que nadie nunca ni le hubiera contado en su vida, más bien nunca, o sea, yo hago la historia de eso con un mensaje. Entonces, una de las cosas que yo más enseño, y si mi comunidad no hace esto, pues me siento traicionada, es que no puedes dar un mensaje sin una historia. Y si esa historia es tuya, es tan más valiosa, porque a veces a mí me dicen, Michelle, hablas mucho de ti. ¿Qué tal si en tus charlas o en tus libros empiezas a también mostrar ejemplos de otros emprendedores, como Steve Jobs o Walt Disney o no sé quién? Y yo digo, es que a mí no me consta que su historia fue así como la dicen los libros. Yo no pasé esa historia al lado de esa persona. No me siento ni cómoda dando la historia de otro. Y esa historia de otro, tanta gente puede hablar de esa historia. ¿Sabes? ¿Para qué? Para eso la encuentras en Google. ¿Sabes? Nadie puede hablar de mi historia, nadie, o nadie lo puede hablar como yo. Solo yo me puedo adueñar de ella. Entonces, si les puedo decir, el consejo más valioso para mí es eso. Entonces, ¿qué hago yo? Cuando yo quiero dar un mensaje, yo digo, no, es que yo quiero que la gente sea muy valiente y ya dejen de pensar que tienen que ser temerarios, porque lo que importa es que sean valientes. Yo no te puedo decir ese concepto ya porque se te va a olvidar. Yo tengo que pensar, ¿qué historia de mi vida me recuerda a ese momento? Ah, cuando salté el risco y esto y tal. ¿Verdad que en ese momento me pareció valiente la niña y los otros niños temerarios? Ah, cuento esa historia y luego te doy el concepto. También cuando, por ejemplo, en Facebook me pidieron,
que hable sobre el síndrome del impostor. Y yo no tenía ninguna historia del síndrome del impostor, eso es algo que yo rara vez siento. Entonces yo decía, yo empecé a hacer research en Google, qué es el síndrome del impostor, cómo se combate, y empecé a poner eso en la charla. Y pues dije, ¿qué estoy haciendo? Esto es lo que dice Google, no yo. Entonces pensé, ¿en qué momento de mi vida me sentí como una impostora? Ah, cuando fui a hablar a ESPN y habló Carla y no sé qué. Bueno, nada, esa es la historia. Y ahora cuento esa historia en todas mis charlas. Entonces siempre es buscar qué historia cuenta ese mensaje. Creo que con esas cosas, y una pregunta que se pueden hacer es, en vez de preguntarse quién soy yo o ¿sabes por qué yo para escribir esto? Pregúntate, ¿por qué no tú? ¿Acaso tú no tienes, sabes, las ganas, la experiencia, sabes, la sabiduría, la creatividad? Claro que sí, todos nacemos con esos, todos tenemos, y eso también es muy importante. Puede que millones de personas estén hablando del mismo tema que tú quieres hablar, pero hay alguien en este mundo que necesita oírlo de ti, que necesita oírlo con tu historia, que no ha resonado con nadie, lo ha leído ya de 3 4 5 20 personas más, pero no le llega. Y cuando lo lean de ti, dicen, esa soy yo, me identifico demasiado, esa es mi vida, esa es mi mamá, ese es mi esposo también. Y entonces necesitaban oírlo de ti. Y tú casi se los privas, casi les privas al mundo esa historia por cuestionarte quién eres tú. Qué bonitas esas respuestas, Michelle. Muchas gracias por todo lo que nos has dicho hasta ahora. Yo voy a terminar con algo que llamamos la píldora creativa, que es que te hago unas 5 preguntas y lo primero que te venga a la mente es lo que me tienes que decir una palabra. Soy mala con esto, te Es la confieso. parte más odiada por los entrevistados, pero la favorita de la gente. Aquí voy, Michelle. ¿Un mentor de vida o una mentora? Pero la tengo que conocer. No necesariamente, cualquier persona que para ti sea inspiradora y te motive. Bueno, para mí Brené Brown es mi inspiración. Un miedo por superar. Tener un segundo bebé, ser mamá de dos, El miedo que más te alegra haber enfrentado. el de la maternidad. Volviendo a eso. Un libro que se sumó a tu cabecera en años recientes. Que se sumó a mi cabecera. Bueno, digamos el de Glennon Doyle, Untamed. Ok. Escribir para Michelle es, Liberador, sí, liberador. Siento que saco, libero todo lo que tengo por dentro. qué bonito, Michelle, muchas gracias por este espacio. Mi parte de intervención termina, pero antes de pasar, vamos a hacer 5 preguntas del público y cerramos. Hola Michelle, mi nombre es Ainhoa, también vivo en Miami. Te conocí por Erika de la Vega cuando te hizo la entrevista de su podcast. Te Mm. amé, luego al poco tiempo vi tu TED Talk, que lo amé. No soy una persona miedosa, pero coincidimos en muchas cosas y de verdad que te aplaudo. Te aplaudo tu valentía de hacer este libro, te aplaudo todo lo que haces, te sigo, siempre estoy ahí dándote like, ¿sabes? Me encanta. Qué lindo. Ajá, mi pregunta es la siguiente. Em, esta nueva Michelle se atrevería a hacer un Hola Miedos parte 2. Espérate, antes de que me respondas. ¿Por qué te lo pregunto? Te voy a decir, no soy mamá, pero estudié educación preescolar, trabajé en colegios, en preescolares, hoy en día soy niñera, cuido bebés y siento que he hecho como mucho research también, que cuando la maternidad toca tu puerta, es como que un nuevo nivel de miedos desbloqueados, o sea, miedos que tú ni siquiera sabías que existían y de repente, ¿qué? ¿Qué? Que se ahogue con un arroz, que meta el dedo aquí, que ¿sabes? Mil y un cosas. Entonces, ¿has pensado en hacer ese hola miedo maternidad o algo así? Mira, yo siento que los miedos de la maternidad cuando tienes un bebé son miedos, poniéndolo en mi mismo lenguaje, universales, donde al igual que te da miedo a ti el peligro, como que ahogarte o lo que sea, ahora lo ves en el bebé porque sabes que es un miedo real, se puede ahogar cuando le das, sabes, algo más grande, qué sé yo, cuando empiezan a comer, miedo que se ahogue bañándolo, miedo que no sé qué, entonces esos miedos yo los veo como más universales que solo con la práctica un poquito los vas como que manejando, ¿sabes? Lo haces 2 veces y dices, ah, bueno, ok, no, sí se puede y tal. Entonces, lo que yo siento que se está empezando a poner un poquito retador ya es la parte de crianza.
¿verdad? Porque incluso al principio es tan bebé que, bueno, o sea, separarse es como difícil, pero a la misma vez dice, bueno, él no se entera porque está dormido, es un bebé, qué sé yo. Pero de repente ya es un niño consciente, ahora ya entiende todo, ahora todo lo que yo digo tiene un efecto en él, entonces tengo que pensar mejor las cosas, como hablo de dinero, cuando me pide 10 juguetes a la misma vez y ya le compré uno y estamos en Disney y él no entiende que esto es absurdamente caro, pero yo no le puedo decir simplemente, no, eso es muy caro, porque ahora entonces le metí en la cabeza que las cosas son caras y le hago un trauma del dinero y no puedo. Entonces, como que ahora tengo que pensar cada cosa. Y sé que cada vez que él vaya creciendo y va desarrollando su cerebro, voy a tener que pensar el triple, pensar mucho más. Ya en sí, por ejemplo, el otro día estaba en la piscina y yo le digo, y me dice que quiere hacer pipí, yo le digo, bueno, es pipí. Y después, me dice, no se hace pipí en la piscina. Y él me ve a mí y dice, mami dijo que sí se hace pipí en la piscina. Y yo que, wow, o sea, él ya como que hace sus, ¿sabes? Que está bien, que está mal, de acuerdo a lo que mis papás me dicen, y yo que, oh Dios, o sea, ahora no me puedo ni decir algo que después se va a enterar de lo que yo le dije, no, 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 entonces, ha sido así como todo un reto, y entonces me encantaría construir un Hello Fears, una Hola Miedos, dos más relacionado a esto, pero quiero darme el chance de criar un poco más, y ya he tenido muy buenas como cosas que me siento orgullosa que he hecho con él, como por ejemplo hacerlo a él orgulloso de mí, que cuando yo me voy a dar una charla, en vez de acercarme en términos de lástima a él, pobrecito, me voy de viaje, ay, mi bebé lo dejo, no, le hago sentir que mami está demasiado empoderada, que se va a dar su charla y está demasiado feliz, entonces que él asocie, mami viaja, hace lo que ama, está apasionada por su vida, o sea, entonces como ahí siento que hay cosas que ya podría ir creando capítulos, pero quiero darme el chance y no me quiero apresurar porque quiero todavía poner en práctica estas cosas que yo digo, quiero ver cómo hago un niño más valiente, pero necesito ponerlo en práctica, entonces no quiero apresurarlo, me voy a dar el chance y sé que en algún momento voy a poder hacer un libro que va a ayudar mucho a las mamás a criar niños más auténticos y más valientes también, que se necesita valentía para ser auténtico, ¿no? Entonces, bueno, me estoy dando el chance. Por ahora, si hago un segundo libro, tengo ideas para 2 libros ahora. La primera sería el tema de irreemplazable, que es lo que toco en mi curso de Venderte sin miedo, que es como crear esa marca personal que venga de adentro y que salgas así como Hello Fears, Hola Miedos, te da mucha valentía, o sea, te atreves más a ser más valiente con todo lo que vas leyendo. Siento que este otro libro te daría mucha confianza propia, o sea, sales de ahí diciendo, wow, soy la gran vaina, soy arrecha, o sea, soy wow, soy la mamá de Tarzán, después de leer este libro y darte cuenta que lo eres. Entonces, ese es uno de los libros que quiero desarrollar, pero ahorita estoy tan enamorada del tema de la abundancia y cómo aplicar la abundancia al liderazgo para hacer un mundo mejor. Ese es el tema que ahorita me estoy enfocando. Estoy haciendo un research study. Ahora sí puedo decir que estoy haciendo research de ese tema y de ahí probablemente saque el próximo. Estoy así como que, ¿cuál hago? Uno ya lo tengo descifrado, el otro lo estoy empezando a descifrar, pero mi cabeza y mi corazón están ahí. Entonces, pero como les dije, escribir un libro toma demasiada energía, demasiado tiempo, demasiada dedicación, donde de verdad no puedes hacer más nada. Y mi plato está, no full, desbordado en este momento. Yo acabo de llegar a mi casa hoy, de ahorita ir a ver la locación del hotel donde vamos a hacer el aniversario de Créetelo. Antes de eso, o sea, no he parado, no paro, no paro, no paro. Me voy ahorita el jueves a dar una charla en San Antonio. Voy a hacer un lanzamiento de Créetelo que están invitados a venir el 29 de febrero, donde voy a dar una clase de ambición, que estoy apenas empezando a escribir mi clase de ambición. Entonces, bueno, poco a poco algún día sacar otro libro al paso que voy. Pero buena pregunta. Gracias, ¿no? Vamos con Jean. Hola, ¿cómo estás? Bueno, en mi caso soy hasta abuela, ¿no? ¿Y qué pasa con todo esto? Eh, Mencionaba Nanda, que la conozco desde hace ya varios años, sobre la parte de crecimiento personal. Tengo muchos años de estar trabajando el crecimiento personal y realmente me resulta esta lectura tuya, este libro tuyo, a mí me enamoró, me encantó muchísimo, porque me parece que el éxito que le veo es que usas un lenguaje que no es el mismo lenguaje que utilizan muchos mentores espirituales en torno al crecimiento personal y en torno al liderazgo.
Entonces, claro, cuando van a hablar de la autoconfianza, cuando van a hablar del liderazgo, cuando van a hablar de la osadía, lo hacen de una manera como más rebuscada, que sea el karma, el ego, la sombra y todo este tipo de lenguaje que se utiliza. Y entonces tú lo comienzas a entender y en el momento que yo me pongo a leer tu libro, bueno, te voy a decir que hasta la carta ISA que voy a abrir dentro de 4 años. ¿Ok? Yes. Entonces, entonces, eso, cada uno de los ejercicios, y me pareció fabuloso porque yo dije, wow, de qué manera tan simple ella mostró al mundo, también soy venezolana, mostró al mundo la osadía de ser valiente y exitosa de esta manera. Eso me encantó. Cuando tú hablabas de que la gente está aquí y tú estás acá, yo no lo vi así. Yo lo vi de que la gente está aquí, pero tú estás así, en la vertical. Y de hecho, hice hoy una poesía que se llama Lo horizontal y la vertical, que tiene que ver con un motivo al libro, a este libro. Y Wow. hay una cosa que que te quería preguntar, cuando tú comienzas a trabajar el libro, esa parte literaria, de narrativa, de correctores, de todo eso de que, que hay que aprender, porque definitivamente escribir un libro hay que aprender todos estos artificios, no sé si Nanda es permitido decir artificios, pero son cada uno de los procesos que hay que ir cumpliendo para tener un libro con éxito, mucha lectura, te dicen hay que leer, hay que leer. Yo la verdad que mi fuerte es la poesía. Entonces, y ya tengo 2 libros de poesía. Ya. Entonces, yo digo, la verdad es que hay que leer tanto y de poesía para tú buscar tu identidad propia dentro de lo que estás haciendo. Entonces, ¿cómo tú manejaste toda esa parte para tú hacer tu libro? Bueno, tú dices que hay que leer mucha poesía para identificar cuál es tú, tu estilo, y yo más bien pensé lo contrario. No voy a leer porque no quiero después que una idea que yo siento mía, y, o sea, propia y creativa, de repente ya la tenía en otro libro. No quería como que inspirarme en otros. Entonces siempre esa pregunta, ¿cómo lo haría yo diferente? ¿Cómo no lo veo? Y porque es que entonces cuando lo lees en otro empiezas a pensar. Debería hacerlo más así, debería contar esto más, debería mostrar más referencias y más research y más no sé qué, como que más bien voy a retar el status quo, voy a retar lo que existe. Y yo misma entonces le preguntaba, por ejemplo, a la editora, ¿puedo poner emojis? Y ella me decía, puedes hacer lo que te da la gana, es tu libro. Y yo, gracias. Me encanta porque yo nunca había leído un libro que tenía emojis. Claro, no abusé, pero igual dije, aquí va un emoji, ¿sabes? O incluso una frase como, inserte aquí el emoji tal, ¿sabes? Sin ponerlo, pero porque era más cómico decirlo. Y me preguntaban, ¿quieres que insertemos el emoji o que se quede así? Yo lo pensaba, no, déjalo así. Entonces, o por ejemplo, los pies de, ¿cómo se llama? No sé, pies de letra, Ajá. que Eh, ponía, y ponía unas cosas así que no, que son como divertidas, cómicas, más bien, ¿sabes? Echando vaina, o incluso chistes internos, que me atreví a poner ahí, que el que sabe, sabe, esto es solo el que sabe, va a entender este chiste interno. Esas cosas que yo nunca busco ser correcta, nunca. Para mí, eso es lo último que me interesa, ser correcta, no, yo busco ser yo. Yo busco comunicar un mensaje, esas son las dos cosas, comunicar lo mejor que yo pueda el mensaje y ser yo lo más que pueda. O sea, que nada aquí se sienta falso o que dije que hice esto y en verdad no lo hice, o que creo en esto y en verdad solo porque tengo que decir esto, porque suena mejor, no. Y con lo que dices de aprender a escribir un libro, sí fue un reto porque la verdad es que nunca había escrito uno y no soy fan de la lectura tampoco como para yo sentir que lo domino. De hecho, cuando me dan el deal, o sea, cuando la editorial me dice, bueno, Michelle, te vamos a firmar, ¿sabes? Yo le cuento a mi familia y el primer comentario que me hizo mi mamá, en vez de felicitarme, fue, ¿y quién va a escribir ese libro? Me dice. Y yo le digo, ¿cómo que quién lo va a escribir? A la persona que le acaban de dar el libro, el deal, yo. Y me dice, pero tú no sabes escribir un libro. Y le digo, bueno, yo no sabía dar una charla y lo descifré solita sin que nadie me enseñe. Entonces me dice, deberías preguntarle a tu tía tal, que ella ha escrito 2 libros. Y le dije, que nadie la ha publicado.
A mí no, yo no he escrito el primero y ya me publicaron, vamos a confiar en mí como esa editorial está confiando en mí. Entonces, pero ves, ese tipo de cosas que mi mamá me diga eso, me podría hacer dudar, como que, ah, es verdad, Michelle, tú nunca has escrito un libro, ¿quién eres tú? Pídele ayuda a alguien. Pero dije, no, voy a confiar en mí. Entonces, ¿y qué hice? Escribí el primer capítulo y la editora me dijo, aquí hay dos maneras de hacer las cosas. O lo escribes completo, te tomas tus 9 meses, me lo das, lo reviso completo, te lo mando completo con notas y tú lo ajustas, lo revisas, lo haces mejor, o me lo pasas capítulo a capítulo, lo que tú prefieras. Y le dije, estás loca, yo no sé escribir un libro, obviamente te va a pasar capítulo a capítulo. Entonces le pasé el primer capítulo que escribí, que fue el 3 y se lo pasé y me lo devolvió lleno de notas. Y yo, si algo odio es editar. A mí me encanta escribir en una página en blanco y llenarla, pero después que me lo regresen y pensemos mejor esto, o qué otra historia tienes de esto, yo, ay, editar, esa parte sí me cuesta mucho. Pero aprendí mucho porque ahí es donde ella me empezó a enseñar cómo se escribe un libro. Me decía, Michelle, este párrafo y este párrafo necesita una conexión. Te saltaste de un tema al otro. Entonces, ok, creé una conexión. Así, y así iba. Y ya, por ejemplo, entonces, el segundo capítulo que le envié ya no tenía tantas correcciones. El tercer capítulo ya casi no. Y así cada vez tenía menos correcciones porque yo fui, gracias a sus notas, aprendiendo a escribir. Entonces sí, fue un proceso, era como un ping-pong, que yo iba y se lo mandaba y me lo regresaba y así íbamos. Pero lo lindo también de mi editora es que ella era mi audiencia, era la que más necesitaba ese libro, era una persona extremadamente miedosa que sus miedos la estaban limitando. Entonces ella empezó a poner en práctica lo que yo iba diciendo en el libro. Y me dice, Michelle, puse en práctica lo que dijiste ahorita en el capítulo 8 y funcionó. Mira, logré esto. Y yo como que qué lindo que mi misma editora me esté validando a través de la acción y el resultado. Yo solamente te voy a robar un minuto, Nanda, y ya. En este momento, uno de los capítulos me retó tanto de que hoy tenía una reunión con una editorial, ¿verdad? De mi siguiente libro, pero ya yo el fin de semana había tomado la decisión, leyendo tu libro, que dije que no voy a hacer el libro con esa editorial. Y es una definitiva de que es más importante lo que yo crea y merezca, y por aquí hay amigas que saben todo el tema con relación a esta editorial. Y entonces dije, no, mañana tengo una reunión a las 8:15 de la mañana y es para decirle, no estoy interesada. Y eso que ya había pagado una parte y todo, pero no estoy interesada. Muy bien, Así, eso. muy bien, Gracias, confiar Nanda. en ti. Gracias, Grey. Ahora vamos con Luz. Hola, buenas noches. Ah, Hola Michelle, ¿cómo estás? Súper. Bueno, yo estoy en Panamá, sé que tu papá vive acá en Panamá, sé que estuviste en diciembre por acá un ratito y justo mi pregunta va un poco orientada a eso porque vi que hace poco cumplía años y colocaste un post sobre él de que tuvo una situación de enfermedad, algo inesperado y que por poco no llegas a ese próximo cumpleaños. A lo mejor es un tema un poco difícil y que nos genera un poco de miedo a todos. Entonces, mi pregunta va orientada a eso. Tu posición acerca del miedo hacia la muerte, tanto individual, pues, o sea, tuya, o de algún familiar cercano, ¿cómo lo manejas o cómo crees que lo manejarías dada la situación? Ojalá que no sea ahorita, que le dé mucha salud, tanto para ellos como para toda tu familia. Bueno, te digo, a ver, por suerte no me ha tocado enfrentar ese miedo de cerca, así de que alguien de verdad tan cercano a mí como un papá o algo así. Y bueno, obviamente es un miedo universal, el miedo más universal, creo, ese miedo, no solamente, bueno, a que nos pase algo a nosotros, pero yo creo que sobre todo para mí es perder a alguien importante para mí. Y algo que me ha ayudado a mí, porque yo sí, siendo una persona miedosa, que lo sigo siendo, me ha ayudado a controlar ese miedo es que trato de no preocuparme antes de tiempo. Eso es lo que me digo a mí mismo. Como que hasta que no sea momento de verdad de preocuparme, no quiero pasar angustia, no quiero pasar estrés, no me quiero yo imponer esas angustias por lo que mi mente me está diciendo que puede llegar a pasar. Por ejemplo, esa situación con mi papá. Yo me despedí de él el 12 de enero y el 13 le dio un dolor ahí como en el pecho. Mi mamá lo llevó al hospital corriendo y cuando llegan al hospital y veo a mi mamá una llamada perdida a las 7 de la mañana,
sí me pareció extraño. Dije, qué raro, mi mamá a las 7 de la mañana haciéndome una llamada, esto es raro. La llamo de una y me dice, estamos en el hospital, tu papá tenía un dolor ahí en el pecho y le están haciendo los exámenes, sí creen que pudo haber sido un preinfarto y ahí le están haciendo los exámenes ahora. Y creo que una Michelle antigua, o sea, unos años atrás, hubiese entrado en pánico, pensando lo peor. Voy a perder a mi papá, se va a morir, o sea, ya pensando lo peor, entrando casi en ataque de pánico, dolores de barriga, todo lo que me produce a mí el miedo. Pero hoy en día digo, no me voy a angustiar hasta que haya que angustiarme. Y más bien, creo tanto en la manifestación que me conecto con lo positivo y me conecto con el momento de pasamos del susto. Entonces, ¿qué pienso? Yo anunciándole a mi equipo, no, mi papá está bien, tranquilos, gracias por preocuparse. Yo hablando por FaceTime con mi papá y él sonriendo, estoy bien. ¿Sabes? Yo celebrando su cumpleaños, que ahí venía, o el de Noah, que era de mi hijo, que era justo después. Empiezo a imaginarme esas situaciones, porque es lo que quiero atraer. Creo que la mente es demasiado poderosa. Estoy segura de eso, estoy 100%, sobre todo en mi mente. Yo siento que tengo poderes, o sea, yo pienso en una cosa y eso pasa. Entonces, como que si yo pongo mi mente a pensar en negativo, olvídate, o sea, después me voy a sentir bien culpable de lo que pasó. Entonces, siempre pongo mi mente a lo positivo y me calmo a mí misma diciendo, en este momento tu papá está vivo y está en buenas manos, está en el hospital, lo están viendo. Vamos a confiar en los médicos, vamos a confiar en Dios y en que Él sí va a conocer a mis próximos hijos, en que lo vamos a seguir disfrutando y tal. Y también confío mucho en Dios, en el universo, en que las cosas tienen que pasar como tienen que pasar. Entonces no me pongo tanto a cuestionar, pero claro, eso es muy fácil decirlo desde la posición en que estoy, donde no he pasado por una tragedia. Entonces, hoy les digo eso, ojalá no tenga que nunca pasar por una tragedia, pero ahí no sé cómo lo afrontaría. Pero en esos momentos así de susto trato de enfocarme en lo positivo, atraerlo y confiar en Dios, de que las cosas pasan como tienen que pasar y nada de lo que yo pueda hacer puede evitar eso. Muchas gracias, Michelle. Nos quedan dos preguntas. Vamos con Paola, que es la penúltima. Hola, hola, hola Nanda, hola Michelle, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Saludos a todos, Michelle. Bueno, qué grato escucharte. Y justamente la respuesta que nos acabas de dar con esta pregunta eh, me iba asociado a lo que te quería preguntar, ¿no? Porque escuchabas tus entrevistas y te escucho ahorita y yo decía, eh, es que Michelle tiene una posición particular, tiene una posición em, interesante y me parece que eso está conectado a lo que ha logrado y cómo se le han dado las cosas, ¿no? Y bueno, tengo como mi idea lo he sacado mientras te escucho, pero quisiera que me lo dijeras tú o que lo respondieras tú, ¿no? Que si tú sientes que una posición de ti, en tu personalidad, es la que te ha llevado a donde estás hoy y a cómo te sientes por donde estás hoy. ¿A qué te refieres con eso? Si puedes ser más específico. Es como, recuerdo en la entrevista que te hacía Erika de la Vega, eh, te decía, bueno, pero es que o sea, cuando es algo difícil, ¿no? Como pasar un momento difícil y tú le decías que tú te dirigías como a sacar lo positivo. O sea, ¿qué pasa cuando algo no se te da? Es que se te han dado las cosas, te comentaba ella. ¿Qué pasa cuando no se te da? Y tú dices, no, es que no se me han dado algunas cosas, pero ¿qué sacas de eso que no se te ha dado? Y ponías el ejemplo de una publicidad, de un contrato que te habían hecho y que después resultó ser que no iba a ir con tus valores de la marca. Sí. Entonces yo decía, qué interesante, porque es como no es que no vive pérdidas, ¿no? En muchos sentidos, la pérdida puede venir de muchos lados, sino que hay una ganancia allí. Y ella lo ve, pero pareciera que va más allá del libro o después del libro. Es algo de su personalidad. Entonces, como Creo eso. que quizás viene un poco, bueno, a ver, varias cosas.
siempre, primero creo que tengo mucha confianza como que en mi camino en este universo, en este mundo, en este plano. Como que yo siento que Dios me puso aquí con un propósito mayor que yo. Obviamente eso me di cuenta después de lo de los miedos. Antes de eso quería creer que era así, pero no tenía ningún tipo de certeza sobre eso. Y eso me lo confirmó. El hecho de que yo haya ido viral con los miedos, cosa que muy poca gente le pasa en la vida, ir viral. Yo sentí que eso fue, y sobre todo antes del algoritmo de TikTok y YouTube, antes ¿qué digo?, de Instagram y todo eso, era como, wow, hay que de verdad hacer algo muy wow para ir viral. Y como que haya ido viral, yo lo sentí como una confirmación del universo. Este es tu camino, esto es lo que tú tienes que hacer. Dios te hizo ir viral y entonces haz algo con eso. Entonces yo dije, ok, yo estoy en esta tierra, en este mundo, para inspirar a las personas a través de estos mensajes que siento que, bueno, vienen como a través de mí, que se me ocurren a mí, pero como que no sé, siento que estoy como muy conectada, estoy conectada con el universo, entonces no me cuestiono tanto las cosas. Por ejemplo, vivo con Adam, mi esposo, que todo lo cuestiona, la vida misma, todo, porque existimos, porque existí, porque no sé qué, todo, y él se impresiona que me dice, pero tú no te cuestionas esto, como que se cuestiona mucho la religión, Dios, no sé qué, y yo como que yo siento una conexión muy real y no la tengo que ni que cuestionar ni darle pensamiento, yo, o sea, no sé, yo estoy así como súper alineada, entonces cuando pasa cualquier cosa, siento que eso es lo que tenía que pasar. Entonces, ¿qué hago yo para afrontarlo de la mejor manera? Primero, doy lo mejor de mí para lograr lo que quiero lograr sin aferrarme de una forma como dañina o tóxica, sino simplemente yo digo, voy a sacar, créetelo, y si le va bien, es que Dios quería que le vaya bien a esto, yo, pero claro, voy a hacer todo en mi poder para que le vaya bien en ese lanzamiento, me voy a preparar, voy a hacer una clase que mueva las fibras de todo a que se una a esta clase, voy a hacer una promoción increíble donde voy a poner muy creativa en los ads, donde no me voy a conformar con nada, si yo tengo que reescribir todo lo que se escribió, lo voy a reescribir, como que doy el todo por el todo. Y si va mal, no era para mí. Yo di el todo por el todo. Yo puedo dormir tranquila que yo hice mi parte. Y ya, y lo dejo ir. Y como eso me han pasado muchas cosas. Yo trato algo, no se da, digo, eso no era para mí, no lo cuestiono mucho, solo lo suelto. Porque yo puse lo mejor de mí. Entonces es como un trabajo. Si tú vas y te entrevistas y de verdad sientes que hiciste un buen trabajo y no te contrataron, no te lo cuestiones, ese trabajo no era para ti, hay algo mejor para ti. Igual con una pareja. Te dejas una pareja que tú pensaste que era la correcta, estoy segura en mi corazón que hay algo mejor para ti. Como que siempre siento que el universo nos va, o sea, a mí me encanta la frase que dice, el universo juega a tu favor. Entonces, incluso en los momentos difíciles, ahí es cuando más lo pienso, Michelle, el universo juega a tu favor. Entonces, y bueno, sigo mucho mi intuición también, esto me ayuda mucho a tomar las decisiones que siento que son las correctas. Pero a ver, confiar. Y lo otro es que siento que todo en la vida es un aprendizaje y que estamos en esta vida para aprender, no para estar cómodos. Entonces, cada cosa que me pasa, lo primero que pienso es que aprendí. Y si no aprendo nada, me frustro horrible. Digo, no, yo algo tengo que aprender de acá. Y si no lo aprendo hoy, lo voy a aprender. Y cada cosa mala, así sea la más mínima que me pasa, digo, esto me pasó por algo y pronto voy a saber por qué. Y les voy a contar un ejemplo súper básico y tonto, pero estaba en Disney hace unos meses con mi hijo y él, por ser chiquito, no lo podían montar en la parte de atrás en uno de los juegos de los Minions. Bueno, no era Disney, era Island of Adventure. Y yo por ser la mamá, me tocó sentarme en la primera fila de esa vaina, que era una pantalla enorme enfrente mío con unas cosas 3D y yo estaba que vomitaba porque tú no te movías, porque los asientos adelante no se mueven, pero la pantalla demasiado. Y yo decía, estoy odiando este momento de mi vida. ¿Por qué yo estoy aquí sentada en primera fila odiando esto tanto? Ya me voy a enterar porque siempre pienso, esto pasó por algo. Y una semana después, mi esposo me dice, vamos a ir a ver el show de YouTube en ese lugar en Las Vegas que hicieron como una esfera enorme que se llama The Sphere. Y me dice, ¿te quieres sentar muy adelante cerca de la banda o muy atrás? Hay solo dos puestos, muy adelante y muy atrás. Y yo regresé a la experiencia de los Minions de Island of Adventure que odié y dije, muy atrás. Y fue tan buena decisión porque se veía la banda, pero que no me interesa la banda anyways, y veía todo el show sin marearme, perfecto, y dije, viste, todo pasa por algo. Entonces yo pienso, cada cagada que uno vive en la vida viene con un regalo. Entonces es poder confiar en que ese regalo va a llegar, hay que tener esa fe
esa paciencia. Y también la otra cosa es que yo amo sacar contenido. Yo vivo a través del contenido. Yo una vez me privé de Instagram por una semana, dije que iba a hacer un detox, fue la peor idea. Para mí eso no me funciona a mí, porque yo dreno a través del contenido. Entonces, bloquearme, algo que yo necesito, es como bloquearme ir al baño. No, no puedo, o sea, después no puedo vivir bien. Entonces cada cosa que me pasa a mí, ¿cómo la interpreto yo en contenido? Si yo digo, ver, me acaban de rechazar de esto, ¿cómo genero contenido? Y no contenido solo para redes, no es un post, es qué parte puedo añadir a mi charla, de qué puedo dar una clase ahorita sobre esto. Incluso el otro día lo estaba hablando con una amiga que le digo, wow, cada comentario negativo que he recibido en mi vida lo he transformado en una clase, en un módulo, en un capítulo, en un post viral, o sea, increíble como uno al principio cuando te llega un comentario negativo, lo primero que uno hace es sentir un rechazo y o sea, unas náuseas de por qué alguien me percibió a mí así. Yo estoy aquí tratando de dar lo mejor de mí y alguien viene y me critica de esta forma, pero siempre le doy la vuelta a eso y logro crear un contenido muy valioso, muy impactante a través de eso y agradezco cada hater, cada devolución que me piden, cada cosa porque aprendo demasiado de esas. Entonces es eso y es tal cual. Me acuerdo perfecto cuando Erika de la Vega, yo sentí que me quería sacar de mí como que, ajá, pero cuéntanos, admítenos, ¿sabes? Saca eso de ti. Y yo decía, sorry, o sea, no te voy a dar eso que me estás viendo porque realmente vivo mi vida y las que me conocen muy de cerca, mi equipo, de verdad te van a decir que así vivo mi vida. Por ejemplo, el día antes del lanzamiento de Créetelo, hubo un diluvio en Miami horrible, se fue la luz de todo, se me fue el internet y el día siguiente era el lanzamiento. Ese día yo tenía de hecho un live y una cosa que tuve que cancelar y yo estaba tan tranquila y tan serena, yo decía, si viene un apagón, es que Dios no quería que yo lance Créetelo en este momento, es que yo no estaba lista y tengo que estar bien con eso. Si mañana hay luz y hay internet, es que sí lo tenía que lanzar y ya, voy a estar con esa serenidad. Entonces eso me trae esa paz a mi vida. Muchas gracias, Michelle. Bueno, Gracias. gracias por la pregunta. Michelle, queda una sola pregunta de Eli que está conectada, pero dice que su perrito no la deja hacer la pregunta, entonces voy a leerla acá y ya para cerrar, si quieren dejarle un mensaje a Michelle en el chat de agradecimiento, cualquier cosa, escríbanlo ahorita porque esta es la última pregunta. Y esta es la pregunta, Michelle. Hola, miedos puede ser un impulsor y hasta un acelerador, pero ¿cómo hacer para que sus efectos no duren solamente mientras se lee el libro? ¿Cómo mantener el momentum o ímpetu en nuestra vida diaria? Qué buena pregunta, por eso soy la mentora aquí del que quiera continuar en este camino, porque para mí es muy importante que las personas nunca lo que leen se queden en la inspiración, y es que realmente lo lleven a la acción. Y gracias a la tecnología que tenemos hoy en día, pues está en nuestras manos estar presentes en la vida de nuestros lectores o nuestros seguidores más seguido. Si yo me desaparezco, pues ahí ya lo solté y fue como, bueno, me leíste, bye. ¿Y por qué empiezo yo a postear en Instagram? Porque yo daba mis charlas, la gente me veía por una hora, antes no tenía el libro ni nada, pero me veían en tarima una hora, iban a sus casas y yo decía, yo no los puedo dejar irse así. ¿Qué pasa mañana? ¿Qué pasa en 2 semanas? ¿Qué pasa en 2 años? Cuando el mensaje se les olvide. Yo tengo que estar recordándoselos. Entonces, a través de Instagram, yo estaba, pum, todos los días sacando posts relevantes relacionados a lo que yo hablo. En ese momento era todo sobre valentía, 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 eran 1000 historias y en el día a día me pasaban cosas que tan tontas como el que les digo de ir a hacerme las manos en Vietnam y pararme porque no me gusta, eso es un post. Todo lo que haga un poquito de valentía, post, 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 post. Y entonces la gente, wow, es ese reminder constante. Incluso hay gente que me dice, te dejé de seguir porque yo no estaba lista para enfrentar mis miedos y tus posts me recordaban tanto una y otra vez que tenía que salir de mi zona de confort, pero yo no estaba lista. Entonces me dice, yo tenía una relación amor-odio contigo, te amé cuando te descubrí, te odié después porque ya no, yo no. Me dicen, pero siempre ha sido conmigo la relación amor-odio, no contigo. Siempre ha sido, yo no estoy lista, estoy pasando por un mal momento, estoy pasando por una depresión postparto, no puedo ver a Michelle enfrentar sus miedos porque me genera algo que no estoy lista para afrontar. Entonces, obviamente, a través de las redes y todo eso voy a seguir ahorita en español con más fuerzas que nunca poniendo este contenido y que ya no es solamente de valentía, pero es la valentía mezclado con la autenticidad, con la abundancia, con el speaking, con todas estas cosas que son mi mundo, también la maternidad y todo eso. Y bueno, claro que están bienvenidas a unirse al lanzamiento de Créetelo el 29 de febrero. Vamos a hacer una clase sobre ambición con buena intención,
que sé que les va a encantar y al final voy a abrir las puertas de la comunidad donde me tienen ahí para consultar cualquier cosa y lo más lindo es que no soy solo yo, son más de 1000 personas que te cargan la misma luz, la misma esencia y las mismas ganas de aportar, gente que está cerca de ustedes en su ciudad, con ganas de conocerse, de verse, de ver cómo nos apoyamos. Entonces, los voy a esperar ahí en ese lanzamiento que sé que lo van a disfrutar mucho. Fabuloso, Michelle. Muchas gracias por haber participado y por regalarnos más de tu tiempo esta noche. Esto va a quedar grabado, lo vamos a subir al podcast que lee Temporada Venezuela. Gracias, Michelle, de verdad, por tu libro, por todo y por tus sabias palabras que estoy seguro ayudarán a muchos a esta noche. Un abrazo No, a un todos. placer. De verdad, un placer, Nanda. Me encantó. Gracias por la invitación. Te digo que rara vez acepto este tipo de invitaciones y cosas porque tengo una agenda muy loca. Y esto significa no acostar a mi bebé, no estar, ¿sabes?, trabajando en lo que tengo que trabajar ahorita. Pero bueno, me dio muy buen feeling tu cuenta, tu comunidad. Así que me encantó haber aceptado esta invitación. Qué buenas preguntas las tuyas y las de toda la comunidad. Los felicito porque es hermoso lo que tienen acá y bueno, ha sido un honor de verdad ser parte de este book club. Gracias. Te vemos en el siguiente libro, Michelle. Un abrazo grande. Chao, chao. Bye. Si te gustó el episodio, no olvides compartirlo, seguirnos y comentarlo en nuestras redes sociales. Consíguenos como @queleepod y @nandanieves.